Ahí está, bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con esa unidad 2 que ustedes vieron la semana pasada. La semana pasada ustedes con la profe Ana estuvieron viendo un poquito de la introducción a la célula, ¿sí? Un poquito de lo que las distintas teorías que hay sobre la célula, y empezaron a ver cómo es la composición de la membrana plasmática o membrana celular, ¿sí? Que es lo que se conoce como límites celulares. Es decir, dentro de los límites celulares, nosotros vamos a tener la membrana plasmática y la pared. Esto que les hemos puesto al principio es para que nos vayamos organizando cuando vamos viendo la célula. Primero vamos a ver los límites celulares, vamos a ver, ustedes ya vieron la membrana, vamos a repasarlo un poquito y vamos a pasar a la pared. Después vamos a ver el núcleo y después vamos a pasar al citoplasma. Y dentro del citoplasma vamos a profundizar. Entonces, cuando se llegan a perder en algo, vuelvan a esta diapositiva, así van viendo en qué se han perdido para volver a organizarse, ¿sí? Entonces, ustedes estuvieron viendo con la profe Ana que esto es la membrana plasmática, ¿sí? Que esto es una bicapa fosfolipídica. ¿Qué quería decir esto? Que son dos capas de fosfolípidos. Las cabezas, ¿qué había en las cabezas? ¿Cómo eran estas cabezas del fosfolípido que tienen acá? ¿Hidrofílicas o hidrofóbicas? A ver, ¿yo? Hidrofílicas. Perfecto, son hidrofílicas, perfecto, muy bien, perfecto. Y las colas son hidrofóbicas, es decir, estas colas que tenemos acá son hidrofóbicas. Por otro lado, en la membrana teníamos moléculas de colesterol, que son esas manchitas amarillas que ven acá, que se encuentran entre las colas del fosfolípido, y que van a regular la fluidez de la membrana, ¿sí? Y después teníamos las proteínas, que podían ser integrales o podían ser periféricas. Las integrales son las que atraviesan la membrana de punta a punta, y las periféricas las que encuentran hacia la cara externa o hacia la cara interna de la membrana. Ahora, esto que ustedes tienen acá, que son estas como bolitas verdes, son oligosacáridos, que podían unirse a proteínas y formar glucoproteínas, o pueden unirse a los lípidos, como tienen acá, y formar glucolípidos, ¿sí? La profe Ana les habrá dicho que estos glucolípidos y glucoproteínas forman una capa que está en la cara externa de la membrana que se llama glucocáliz. Esa capa sirve para el reconocimiento y sirve para la adhesión. ¿Lo vieron a eso? ¿Sí o no? Sí, sí, sí lo vimos. Perfecto. Entonces, la bicapa, ya dijimos de qué está formada, y el modelo de la bicapa se llama modelo del mosaico fluido, porque recuerden que por más que uno piense que los lípidos y las proteínas que están formando esa membrana están como fijos, la realidad es que es una estructura fluida la membrana. Y acá, fíjense que es un poco lo que yo les acabo de decir, por más que parezca que yo tengo más cantidad de lípidos que de proteínas, la realidad es que mi membrana es al revés, tiene más proteínas que lípidos, ¿sí? Entonces, vimos, dentro de los lípidos mencionamos los fosfolípidos y el colesterol, y las proteínas, las integrales y las periféricas. Y fíjense que acá está lo del glucocáliz, que les decía recién, ¿sí? Que están en la cara externa de la membrana y que sirven como adhesión y como reconocimiento. ¿Qué quiere decir adhesión? Le va a permitir a esa célula adherirse a una superficie o a otra célula, ¿sí? Ahora, ¿para qué me sirven las proteínas de la membrana? No sé si esto lo alcanzaron a ver. Sirve como receptor, me sirve para el pasaje de sustancias, que de hecho esto lo van a ver en la unidad que sigue, es decir, estas proteínas que yo tengo acá, me sirven, perdón, me sirven para, bueno, estas que tengo acá me sirven para el pasaje de sustancias hacia adentro y fuera de la célula, ¿sí? Y después, los lípidos, lo que hacen es, primero, son una barrera contra el pasaje de sustancia, y segundo, regulan la fluidez
de la membrana. ¿Qué quiere decir lo de la fluidez? ¿Esto lo alcanzaron a ver, lo del colesterol? ¿Sí o no? No, no me acuerdo Creo que bien. no, profe. No. Bueno, no importa, lo volvemos a ver. Nunca está mal repasarlo. ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan que yo les dije que dentro de la membrana tenemos, formando parte de los lípidos, los fosfolípidos, ¿sí? Y estos puntitos amarillos que tienen acá, que en realidad no son puntitos, son moléculas, era el colesterol. Que de hecho, si se acuerdan, los vimos en la unidad 1. ¿Se acuerdan que yo les mencioné a los fosfolípidos, al colesterol? Le dije, chicos, en la unidad que viene vamos a ver a dónde los podemos encontrar. Bueno, vamos a ver qué funciones cumplen. Estos fosfolípidos que nosotros tenemos acá son una barrera contra el pasaje de sustancias. ¿Qué quiere decir esto? No dejan pasar cualquier sustancia. Por eso la membrana es semipermeable. Algunas sustancias pueden pasar y otras no. En la unidad que viene vamos a ver qué sustancias pueden atravesar directamente por la membrana y cuáles no. Pero sí es importante que entendamos que esta membrana es semipermeable, no deja pasar cualquier cosa, no es permeable a todo. Ahora, ¿para qué me sirve este colesterol que tengo acá entre las colas de los fosfolípidos? Que ojo, no está en todas las células. Por ejemplo, la célula vegetal no tiene colesterol. Es decir, es la membrana igual que esta, pero no tiene colesterol entre las colas de los fosfolípidos. ¿Y para qué sirve el colesterol? Bueno, el colesterol me regula la fluidez de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Y escuchen bien acá porque esta parte es como media complicada de entender hasta que le agarran la mano. Fíjense, cuanto más contenido de colesterol tiene mi membrana, menos fluida es. ¿Qué quiere decir esto? El colesterol reacciona con las colas de los fosfolípidos, es decir, con estas colitas que ustedes tienen acá. Y cuando se une, las inmoviliza. Entonces, por eso disminuye la fluidez. Ahora, y escuchen bien lo que le voy a decir acá. Cuando la temperatura es muy baja, estoy hablando de temperaturas, por ejemplo, de congelación, pasa lo contrario. Es decir, impide que las cadenas se junten y entonces aumenta la fluidez de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? En criollo y resumiendo, lo normal es que a más colesterol, menor fluidez tenga mi membrana, es decir, sea menos fluida, excepto cuando estoy a baja temperatura, porque a baja temperatura la fluidez aumenta. Entonces, eso por un lado, me regula la fluidez de la membrana. ¿Qué otra cosa me regula la fluidez de la membrana? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos los fosfolípidos? Que yo les conté que la cola del fosfolípido, esta que tengo acá, acuérdense que esta era la cabeza y esta era la cola, yo les conté que esa cola, que son ácidos grasos, en la unidad 1, podían ser ácidos grasos saturados o insaturados. Cuanto más cantidad de ácidos grasos saturados tengo en los fosfolípidos, menos fluidez tiene mi membrana. Cuanto más cantidad de ácidos grasos insaturados tengo formando parte de las colas de los fosfolípidos, más fluidez tiene mi membrana. Entonces, la fluidez de una membrana no solamente está dada por el colesterol, sino también por la cantidad de ácidos grasos saturados o insaturados que tengan los fosfolípidos. Entonces, fíjense cómo acá hemos visto cada componente de la membrana qué función cumple. Las proteínas me pueden servir como transporte de sustancias, ya lo vamos a ver en la unidad que sigue, sirve como receptor y también sirven algunas como enzimas. Lo del glúcido ya lo vimos, forma lo que se llama el glucocáliz, que es esa capa que está en la parte externa de mi membrana y sirve para adhesión y reconocimiento.
Y los lípidos, los fosfolípidos, forman una barrera contra el pasaje de sustancias. Y el colesterol regula la fluidez. Entonces, fíjense cómo cada componente tiene una función en particular. Está ahí por algo, no está ahí porque sí. Pero fíjense cómo acá empezamos a relacionar lo que vimos en la unidad 1 con la unidad 2. Porque en la unidad 1 vimos las proteínas, vimos el colesterol, vimos los fosfolípidos, vimos los glúcidos. Entonces, fíjense cómo empezamos a relacionar lo de la 1 con lo de la 2. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos entonces a seguir. ¿Se acuerdan que yo les dije que recién les dije que la membrana plasmática se dice que tienen o sigue un modelo del mosaico fluido? ¿Qué significa esto? Y yo les dije, chicos, los componentes de la membrana no son fijos. Tienen la capacidad de poder moverse. De hecho, acá les mostramos, por ejemplo, cómo estos fosfolípidos que ustedes tienen formando parte de la membrana se pueden mover en forma lateral, se pueden mover hacia atrás o hacia adelante, e incluso puede haber un intercambio en el lugar de los fosfolípidos. ¿Qué quiere decir? Un fosfolípido de la capa de arriba puede pasar a la capa de abajo, y el de la capa de abajo a la capa de arriba. Quiere decir que no es una estructura rígida la membrana. Entonces, por eso se dice que su modelo es el modelo del mosaico fluido, porque las estructuras que lo forman no son estructuras rígidas, sino que tienen la capacidad de poder desplazarse. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Bien. Vamos entonces al segundo componente que vamos a encontrar como límite celular. La pared celular. Desde ya, anótenlo así grande, no todas las células tienen pared. No es como la membrana plasmática o membrana celular que la tienen todas las células. La pared celular no lo tienen todos. Es una estructura que tienen algunos. Por ejemplo, las plantas tienen pared celular, los hongos tienen pared celular, las algas y algunos protistas tienen pared celular, y las procariotas, que son las bacterias, tienen pared celular, la gran mayoría. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la célula animal no tiene pared. Claro que no. La célula animal no tiene pared. Entonces, ojo, porque es una estructura que no está en todas las células. Y es una estructura que se encuentra por fuera de la membrana plasmática. En las células que tienen pared, está por fuera de la membrana plasmática. ¿Se entiende? O sea que es más externa en las que tienen pared, la pared que la membrana. Es una estructura rígida, que ¿para qué le sirve a las células que lo tienen? Las protege, le permite conectarse entre células. Entonces, por ejemplo, les cuento algunas cosas para que más o menos tengamos una idea. Las plantas, su pared está compuesto por una sustancia que se llama celulosa. En los hongos, la pared está compuesta de quitina, que es otra sustancia. Los dos son polisacáridos, pero son polisacáridos distintos, ¿sí? Las plantas, la pared de celulosa, los hongos es de quitina. En las algas, generalmente también es de celulosa, y en las bacterias, son procariotas, la composición no es ni de celulosa ni de quitina, es de una sustancia, generalmente, repito, que se llama peptidoglucano. Pero no se hagan tanto problema por el de las bacterias porque ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Simplemente lo que les quiero mostrar es que por más que todos estos individuos tienen pared, no todos tienen la misma composición, ¿sí? La composición de la pared es distinta. Ahora, ¿qué es una pared? Nosotros nos vamos a concentrar en la planta.
para ver cómo es la pared celular de las células de la planta. Fíjense, esto que tienen acá son células vegetales. ¿Sí? Las células vegetales, si se fijan, están pegadas unas con otras, no están separadas, están pegadas unas con otras. Eso que las une se llama laminilla media. Es como un pegamento que me une las células vegetales. Esa laminilla media está formada por pectinas y por otros polisacáridos, y como les dije, es como un pegamento que me pega las paredes de las células vegetales. Fíjense, acá tengo de marroncito la pared de esta célula, el otro marroncito la pared de la otra, el otro marroncito la pared, y fíjense que están todas pegadas por esto que dice laminilla media. Es decir, la laminilla media es como un pegamento que pega todas las células vegetales entre sí. Ahora, si ustedes se fijan, acá nos habla de pared celular primaria y pared celular secundaria. Bueno, les cuento qué es esto. La laminilla media, como les dije, es como un pegamento que me pega las células vegetales entre sí. Cada célula, supongamos que esta es una célula y que esta es otra, y que en el medio está la laminilla media pegándolos, cada célula sintetiza una pared primaria a ambos lados de la laminilla media. Es decir, fíjense, acá tengo la laminilla media, la pared primaria de una y la pared primaria de la otra célula. Esa pared primaria es una pared formada en las plantas por celulosa. Les aclaro en las plantas porque recuerden que yo antes les dije que la composición de la pared cambia según si es un hongo, una bacteria, una planta. Y se caracteriza esta pared porque tiene plasmodesmos, que son poros por los que las células se comunican unas con otras. Es como un conducto que forman que permite que una célula vegetal se comunique con otra. Entonces, para que quede claro, fíjense, tengo la laminilla media y a continuación de eso tengo una pared primaria, que es esta que tengo acá. Fíjense, pared primaria. Ahora, algunas células de las plantas, no todas, sintetizan otra capa más de pared que se llama pared secundaria, que no solamente tiene celulosa, sino que también tiene lignina. ¿Saben qué es la lignina? Es una sustancia que le da dureza. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En los árboles y en los arbustos. A ver, si nosotros nos vamos al jardín de nuestra casa, si tenemos jardín, vamos a ver que, por ejemplo, yo en el árbol, o en un arbusto, veo que, por ejemplo, el tallo es duro. Ahora, si me fijo en la plantita que tengo en mi casa, que todavía todo el tallo es verde, no es duro. ¿Por qué? Porque los árboles y los arbustos, en sus células vegetales, sintetizan una pared secundaria que contiene lignina que la hace dura. Pero no todas las plantas tienen pared secundaria. Hay algunas plantas que solamente tienen pared celular primaria, que tiene únicamente celulosa, entonces no es duro. Es decir, si yo toco los troncos, por ejemplo, de los árboles o de los arbustos, noto esa dureza porque esas células tienen una pared secundaria que está lignificada, se dice. Es decir, que tienen lignina. ¿Se entiende? Entonces, si yo hiciera como un corte, yo vería la laminilla media, la pared primaria de una célula, la pared primaria de la otra, la pared secundaria y la pared secundaria. Pueden o no tener pared secundaria. De hecho, los árboles y los arbustos son los que tienen pared secundaria, las demás plantas solo tienen pared primaria, no forman una pared secundaria. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe.
Bien. ¿Ha quedado claro la membrana y la pared? ¿Hay algo que no hayan entendido de esto? ¿O quieren que volvamos a ver? Yo recién entro, profe, pero si está grabada, después la puedo ver. Bueno, está grabada, sí, estoy grabando. No me acuerdo, no sé hasta dónde habían llegado con la profe Ana, ¿sí? Pero ella me dijo que habían visto los componentes de la membrana, ¿m? Pero esta membrana es muy importante que la tengan muy presente, porque en la unidad que viene vamos a ver cómo pasan las sustancias a través de la membrana. Vamos a ver que algunas pasan directamente por los fosfolípidos y van a ver que otras pasan por medio de proteínas. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la estructura de la membrana plasmática la conozcan, ¿sí? Que entiendan cómo es la membrana plasmática, ¿sí? Bien, Sí. bien. Vamos entonces a continuar con otras partes de la célula, ¿sí? Fíjense, hemos visto hasta acá la membrana y la pared, es decir, lo que llamamos los límites celulares. Vamos entonces ahora con un minutito, que ahí se está abriendo el Power, vamos a seguir avanzando en las estructuras de esta célula. Vamos a ir con el núcleo ahora. Espérenme, ahí les comparto el Power, para que sigamos avanzando en las estructuras de la célula. Antes que nada, fíjense que si yo les estoy hablando de núcleo, ¿de qué tipo de célula estoy hablando? Si les estoy diciendo que esa célula tiene núcleo, ¿de una procariota o de una eucariota? Eucariota. Perfecto. Recuerden que la célula procariota no tiene núcleo definido, ¿sí? Tiene una región a donde se encuentra el ADN que se llama nucleoide, pero no tiene núcleo. La que verdaderamente tiene un núcleo es la eucariota, es decir, a partir de acá, desde cuando estamos viendo todo lo que es la estructura, nosotros nos concentramos en la célula eucariota. Todas las organelas que ustedes van a ver de ahora en adelante con el núcleo son todas estructuras de la célula eucariota, ¿sí? Bien, vamos entonces con el núcleo. Con respecto al núcleo, ¿qué vamos a ver? Esto es el núcleo. Fíjense, acá tengo lo que vendría a ser la envoltura nuclear, es decir, la envoltura que rodea al núcleo, que de hecho eso es lo que la diferencia de una célula procariota, que la célula procariota no tiene envoltura nuclear, y la eucariota sí. Fíjense que esa envoltura nuclear tiene poros, agujeros, y dentro del núcleo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tengo acá? El ADN. El ADN. Dentro de mi núcleo tengo el ADN de la célula, ¿sí? Entonces, es una estructura muy voluminosa, no siempre las células tienen un solo núcleo, esa idea, sáquensela un poco de lo que nos enseñan en la secundaria, de que siempre las células tienen un núcleo, van a ver que hay células que tienen dos y hay células que tienen muchos núcleos, entonces yo en una misma célula no siempre encuentro un solo núcleo, puede que haya más. Es una estructura que es muy grande, ¿sí? Es la estructura que me permite, esa envoltura nuclear que lo rodea es lo que me permite distinguirlo de una célula procariota, entre otras cosas, por eso se dice que tiene un núcleo verdadero, ¿sí? Y ese núcleo es importante porque cumple funciones. ¿Cuáles son esas funciones que cumple? Bueno, una contiene la información hereditaria, es decir, es donde encuentro el ADN, ¿sí? Otra es quien controla todas las funciones o actividades que lleva a cabo mi célula. Es como el jefe de la empresa. Yo siempre les digo a los chicos que la célula es como una empresa. Tengo una organela, que ya la vamos a ver, haciendo una función, otra organela otra, otra organela otra, otra organela. Pero el núcleo es el jefe. Es el que comanda la actividad del resto.
También es donde se sintetiza ARN, ¿sí? A partir del ADN yo sintetizo ARN, que es otro ácido nucleico, y es quien regula la expresión génica, es decir, qué genes se expresan y qué genes no. Entonces, es nuestro centro controlador de las actividades de la célula. Como les dije, nuestro núcleo se encuentra rodeado por una envoltura nuclear. Miren, esta envoltura nuclear tiene poros, tiene agujeros, ¿sí? Esos agujeros son los que permiten que hay sustancias que salgan del núcleo hacia el citoplasma de la célula. Por esos poros, que se llaman poros nucleares justamente, es por donde por ejemplo, el ARN va a salir del núcleo y se va a dirigir al citoplasma. Ahora, esta membrana que rodea a mi núcleo se llama envoltura o membrana nuclear, pero es muy particular. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que recién vimos a la bicapa fosfolipídica, que era la membrana plasmática, que dijimos que son 2 capas de fosfolípidos? Bueno, esta envoltura nuclear es una doble bicapa. ¿Qué quiere decir? Esto es una bicapa y esto es una bicapa, es decir, son 2 bicapas separadas por un espacio, que se llama perinuclear. Miren, este es el espacio perinuclear. Esta es una bicapa, esta es otra bicapa. Y todo constituye lo que llamamos la envoltura nuclear. Es decir, esto es una bicapa, esto es otra bicapa, y lo del medio, esto que tienen acá, es el espacio perinuclear. Y se encuentra interrumpido por estos poros que se llaman poros nucleares. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. bien. Vamos entonces a ver un poquito más. Fíjense, esto es como, no hace falta que obviamente ustedes lo sepan, es para mostrarles que por más que uno piensa que el poro es directamente un agujerito, fíjense la estructura que tiene el poro nuclear. Es decir, este poro nuclear está formado por más de 100 proteínas distintas dispuestos en forma octogonal. Es decir, no es un agujero y nada más. ¿Sí? Se forma un complejo que se llama el complejo del poro y está formado, como les dije, por más de 100 proteínas distintas. Y por este poro es por donde van a salir sustancias desde el núcleo hacia el citoplasma. Entonces esa es la manera en que el núcleo se puede comunicar con lo que hay afuera, es decir, con el citoplasma. Como les dije, dentro del núcleo, ¿qué tenemos? El El ADN. ADN. Muy bien, perfecto. Esto que ven acá es una molécula de ADN, ¿sí? Simboliza una molécula de ADN. En nosotros, en las células eucariotas, el ADN es esta estructura lineal. Es como una escalera retorcida, ¿sí? Y se encuentra unido a 2 tipos de proteínas. Proteínas que se llaman histonas y proteínas no histónicas. Fíjense que es como una escalera que se torció el ADN. Ahora, el ADN yo lo voy a encontrar en 2 estados. Es decir, cuando yo hable de ADN, me lo puedo imaginar de 2 maneras. Uno, me lo puedo imaginar en estado de cromatina, que se dice que es cuando está descondensado, o en estado de cromosoma. Quiere decir, chicos, que cuando a ustedes les digan cromatina o les diga cromosoma, igual es ADN. Lo que pasa es que en distintos estados. ¿Sí? Es decir, el estado de cromatina es como si fuera una maraña de hilos, como si fueran un montón de hilos, ¿sí?
En ese estado se dice que se llama cromatina. Ahora, ese ADN se condensa unido a las proteínas histónicas y forma esto que se denomina cromosoma. ¿Sí? Ya lo van a ver un poquito más adelante cuando veamos otras unidades, pero para que tengan idea. Tanto un cromosoma como la cromatina son estados del ADN. Puedo encontrar el ADN descondensado como cromatina o lo puedo encontrar como cromosoma. Sigue siendo ADN. Y en los dos casos los voy a encontrar adentro del núcleo, tanto como cromatina como cromosoma. ¿Sí? El ADN puntualmente lo encuentro como cromosomas, es decir, en este estado, cuando la célula se va a dividir. Es decir, cuando la célula va a hacer un proceso de división, yo encuentro al ADN en este estado. Si la célula no se va a dividir, lo voy a encontrar como cromatina. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué más encuentro dentro del núcleo? Fíjense, ahí le están mostrando el núcleo. ¿Qué es esto? Miren acá. Nucleolo. ¿Núcleo? ¿Qué es esto? El nucleolo. El nucleolo puede haber, está junto con el ADN dentro del núcleo. Y puede haber uno o dos. ¿Sí? ¿Y para qué sirve el nucleolo? El nucleolo es el lugar a donde se sintetizan las dos subunidades que van a formar los ribosomas. Para el que no sabe, los ribosomas es una estructura celular, que ya la vamos a ver ahora enseguida. Esa estructura que se llaman ribosomas está formado por dos partes, una subunidad mayor y una subunidad menor. Entonces, ¿dónde se sintetizan esas subunidades que forman los ribosomas? En el nucleolo. Esa es la función que tiene el nucleolo que se encuentra dentro del núcleo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? Lo Yo, último, profe. profe, ¿lo podría decir otra vez? Bien. Que se acabó todo. El tema del nucleolo, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, el nucleolo se encuentra dentro del núcleo también. ¿Y cuál es la función de ese nucleolo? Que puede ser uno o puede ser dos. Sintetizar las dos subunidades que forman los ribosomas. Por ahí no lo tengo que entender porque no hemos visto los ribosomas. ¿Sí? Es decir, no hemos visto lo que es un ribosoma, lo vamos a ver ahora, por eso por ahí todavía no te das la idea de cómo es un ribosoma. Pero para que Bien. sepas, el ribosoma son dos subunidades, una mayor y una menor, y esas dos subunidades que los van a formar, se forman en el nucleolo. El nucleolo es el que sintetiza esas dos subunidades. Ya las vamos a ver ahora cómo está formado un ribosoma para que se den la idea. ¿Sí? Ah, bien. Pues. ¿Alguna duda más de esto que hemos visto? Yo quería saber si de los poros nucleares Sí. solamente salían sustancias. No, ¿Solo salen o entran también? también pueden entrar. Sí, también pueden entrar. Yo como el ejemplo del ARN, Sí. en ese caso el ARN sale. Entonces Ah, por bien. eso dije que salían. Pero Ah, bien. ya permite el transporte de sustancias del núcleo hacia afuera o al revés. Ah, bien. Bien, bien. Bien. Vamos entonces a seguir viendo un poquito de la estructura de... que tengo tantos pavos, chicos. Aguanten un minutito que vamos a seguir viendo... Vamos a seguir viendo un poquito de la célula eucariota. Un minuto. Creo que ahí está. Ahora les pongo para compartir, así seguimos viendo las organelas. Bien. Avísenme por favor cuando se esté compartiendo, así podemos seguir.
Ahí Ahí, está. profe. Genial. Fíjense, vimos, para que se orienten, hemos visto, primero, los límites celulares. Vimos la membrana, vimos la pared. Acabamos de ver el núcleo. Nos vamos a ir al citoplasma de la célula, ¿sí? Dentro del citoplasma vamos a tener el citosol, organelas y organoides microtubulares. Vamos a empezar de a poco, ¿sí? Empezamos con, como les dije, el citoplasma. Dentro del citoplasma voy a tener una disolución que tiene agua, iones, moléculas, macromoléculas. Puede tener alguna inclusión, como puede ser, por ejemplo, gránulos de almidón. Y también voy a tener el citoesqueleto, que ya lo vamos a ver mañana, en qué consiste este citoesqueleto. También voy a tener organelas, que las vamos a empezar a ver ahora, y lo que se llaman organoides microtubulares. Ustedes me van a decir, ¿pero qué es el citoplasma? El citoplasma es toda la región que se encuentra dentro de la membrana plasmática, rodeando al núcleo. Es decir, si yo considero el interior de mi célula, todo lo que no es el núcleo es citoplasma. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Y voy a encontrar al citosol, que tiene agua, tiene iones, que es una sustancia. Voy a encontrar a las organelas y voy a encontrar a los organoides microtubulares como cilios, flagelos, cuerpos basales, centriolos. Ya lo vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? No se desesperen con los nombres, porque los vamos a ver. Vamos a ir viendo, en este caso primero vamos a empezar con las organelas, ¿sí? Miren, acá está lo que quería mostrar. ¿Se acuerdan que les dije recién que los ribosomas es una estructura de la célula y que estaba formado por dos subunidades? Miren, ¿las ven? Es decir, esto se llama subunidad mayor y esto se llama subunidad menor. Estas dos estructuras forman esto que se llama ribosoma. Todo esto es un ribosoma. Tiene una subunidad más grande y una subunidad más pequeña. Es una organela no membranosa. ¿Por qué? Porque no está rodeado por ninguna membrana. Entonces está dentro del citoplasma, pero no es membranosa. ¿Y cuál es la función de estos ribosomas? La función es sintetizar proteínas. Es el lugar a donde se va a producir la síntesis de proteínas. Entonces son fundamentales para una célula, ¿sí? Es decir, es la organela más numerosa que yo encuentro en una célula y cuanto más proteínas necesite una célula, más ribosomas va a tener. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, una célula muscular que necesita mucha proteína va a tener mucha más cantidad de ribosomas. Siempre, eso es importante que lo vayamos como entendiendo, por ahí cuesta sacárselo un poco de la cabeza en el sentido de que nosotros en la escuela aprendemos como que en la célula hay una organela de cada una. No sé, un núcleo, un ribosoma, y no es así. La mayoría de las veces no es así. De hecho, ribosomas no hay uno solo. Hay cientos. ¿Sí? Entonces, el ribosoma es el lugar a donde se va a producir la síntesis proteica. Y lo voy a encontrar en dos lugares a esos ribosomas. Los voy a encontrar, por un lado, libres en el citoplasma, o lo puedo encontrar adherido a una estructura de las células que se llama retículo endoplasmático rugoso. Miren, esto es un retículo. ¿Ven que tiene como bolitas adheridos? Esos son ribosomas. Entonces, los ribosomas los puedo encontrar adheridos al retículo endoplasmático rugoso, por eso se lo llama rugoso, o los puedo encontrar libres en el citoplasma. En cualquiera de los dos lugares
van a cumplir la misma función, sintetizar proteínas. ¿Cuál es la diferencia? Que las proteínas que yo sintetice en los ribosomas libres quedan dentro de la célula. Ahora, las proteínas que yo sintetizo en el retículo endoplasmático rugoso son proteínas que van a la membrana, a la pared, o proteínas que se exportan de mi célula, es decir, que se sacan fuera de mi célula. Entonces, repito, los ribosomas es el lugar donde se sintetizan las proteínas y pueden estar libres o pueden estar adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Por eso se lo llama rugoso. Entonces, las proteínas que se sintetizan en los ribosomas libres son proteínas que quedan para uso interno de la célula. Ahora, las proteínas que sintetizo en el retículo rugoso son proteínas que puedo necesitar para la membrana, para la pared, o que puedo exportar hacia afuera de mi célula. ¿Se entiende? Sí. 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 Acá les volvemos a mostrar la subunidad mayor del ribosoma y la subunidad menor. ¿Mm? Normalmente a los ribosomas los encuentro a las dos subunidades desensambladas. Solamente se ensamblan cuando se va a producir el proceso de síntesis de proteínas. Y es importante que entendamos lo siguiente. Tanto una célula procariota, es decir, una bacteria, como una célula eucariota, tienen ribosomas. Y ojo con esto, escúchenme bien, porque esto que ven acá, 80S y 70S, no es cantidad de ribosomas. Es una unidad que se usa de tamaño, para medir el tamaño de los ribosomas. ¿Por qué? Porque los ribosomas de las células eucariotas son más grandes. Los ribosomas de las procariotas son más pequeños. Pero la realidad es que la procariota, las bacterias, tienen mucha más cantidad de ribosomas que nosotros. Repito, la procariota y la eucariota tienen los dos ribosomas. En los dos cumple exactamente la misma función, que es sintetizar proteínas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en la procariota tienen una estructura que se llama 70S y en la eucariota 80S. Pero eso no me indica cantidad de ribosomas. De hecho, la procariota tiene mucho más ribosomas que una célula eucariota. Entonces, fíjense, para que más o menos tengan una idea, esto es un ribosoma eucariota y esto es un ribosoma procariota. Fíjense, 70S, 80S. La subunidad mayor tiene un tamaño 60S, la menor 40. Acá, la mayor 50S, la menor 30S. Ojo, no crean que las dos te tiene que dar la suma del total, porque son unidades de medida. Entonces, no es que digo, sumo 50 más 30, no me da 70. Y sumo 60 y 40, no me da 80. Recuerden que no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de unidades de medida, de unidades de tamaño. Entonces, el ribosoma eucariota es 80S y el ribosoma procariota es 70S. Los dos cumplen la misma función, pero la célula procariota tiene mucho más ribosomas que la eucariota. ¿Se entendió? Profe, ¿eso está en el cuadernillo? No, es un agregado que les comenté para que sepan que los ribosomas no son iguales en una bacteria que en nosotros. ¿Lo podemos encontrar igual en el Moodle? Sí, igual la clase queda grabada, igual ese dato ustedes no lo tienen que saber de cuánto mide cada uno. Simplemente Ah, bien. lo que yo es que un ribosoma de una célula procariota no es igual que los ribosomas de una célula eucariota. Ok, bien, ok. Es decir, tenés que saber que los dos tienen ribosomas,
tiene mucho más la procariota que la eucariota, pero que los ribosomas no son iguales. ¿Me entiendes? Sí, Bien. sí. Carlos, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿cómo andan chicos? ¿Bien vos? Bien, todo tranquilo, todo bien. Me alegro. Está Yo raro el día, se esconde el sol, se mete, se esconde el sol, se mete. totalmente. Sí, 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 sí. Está Así como para una siesta igual, ¿eh? que les digas eso que se van a ir a acostar. No, por favor, escuchen a la profe. No, no, que no se vayan a dormir, que se queden acá. No, y está bueno esto de lo que preguntaron recién para ir tomando nota, porque por más que esté la clase grabada, ustedes también, acuérdense que el apunte lo pueden ir siguiendo, entonces también van haciendo anotaciones para sus propios resúmenes y para cuando después también estudien para el parcial, etcétera. Exacto. Sí, totalmente, porque por ahí pasa que hay cosas que se las ponemos como para que ustedes entiendan otras, y ustedes por ahí no saben si eso entra o no. Por eso les aclaro, a mí lo que me interesa no es que sepan el tamaño de cada ribosoma, sino que sepan que tanto la procariota como la eucariota tienen, pero que son distintos, Ujú. son iguales. ¿Sí? Sí, y aparte a veces estás más dormido a esta hora y si vas anotando vas siguiendo mucho más. O sea, seamos realistas que si no es como me llega un mensaje y estoy viendo otra cosa o ya estoy mirando el movimiento de mi casa. Total, Eh, es total, normal distraernos, pero lo ideal es aprovechar la clase. exactamente, exactamente. Así que se despiertan todos, se toman un buen café, Un buen café, un buen mate, un mate, y le traen a la profe que también lo necesita, y inyectado ese directo, el mío va a ser endovenoso. Eh, intravenoso. sí, olvídate. Bueno, muchachos, entonces, seguimos un poquito con el tema de las estructuras que encuentro dentro de la célula. Ya vimos ribosomas, vimos el núcleo, ¿sí? Como dentro de mi célula, pero recuerden que estamos en el citoplasma. Entonces, en el citoplasma vamos a tener ribosomas. Por otro lado, dentro del citoplasma vamos a tener lo que se llaman sistemas de endomembrana, que básicamente son estructuras formadas por membranas que dentro de este grupo voy a tener al retículo endoplasmático rugoso, al retículo endoplasmático liso, al complejo de Golgi, a las vesículas y vacuolas y a los lisosomas. Todos pertenecen a lo que se llama sistema de endomembrana, estructuras, compartimentos formados por membranas, que si bien están separados entre sí, sus funciones, la función de cada uno, se relaciona bastante. Entonces, vamos a empezar con los retículos. Ya vimos algunos recién. Yo les nombré recién el retículo endoplasmático rugoso. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los retículos? Los retículos son sacos aplanados que cumplen distintas funciones. Pueden tener o no los ribosomas adheridos. Miren, este, que se continúa del núcleo, es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ven que tiene como los ribosomas adheridos, como pegados? Bueno, este es el rugoso. Y este que le continúa es el retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la diferencia con el rugoso? Tiene ribosomas. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Bueno, entonces, fíjense, ¿cuál es la función de cada uno de estos retículos? Recién les conté un poquito lo del retículo endoplasmático rugoso. Como tiene ribosomas adheridos, su función es sintetizar proteínas. Puntualmente, proteínas que o van a la membrana o las exporto fuera de mi célula. Ahora, el REL, retículo endoplasmático liso, no tiene ribosomas adheridos, cumple otras funciones. Por ejemplo, en vez de sintetizar proteínas, sintetiza lípidos, me permite desintoxicar a la célula y además
hace un proceso que se llama glucogenólisis, que básicamente significa ruptura del glucógeno. Recuerden que el glucógeno, también lo vimos la unidad pasada, es un polisacárido. Entonces, como les dije antes, chicos, hay que sacarse un poquito esa idea de la secundaria de que la célula tiene un ribosoma, una mitocondria, un REL. No siempre pasa eso. Es decir, ya les dije antes, por ejemplo, que la célula tiene cientos, miles de ribosomas. No hay uno solo. Bueno, con esto pasa lo mismo. Cuando una célula, por ejemplo, necesita mucha proteína de exportación, tiene mucha cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Por ejemplo, las células del páncreas. Las células del páncreas tienen mucha cantidad de RER porque producen muchas proteínas de exportación, ya van a ver para qué. Ahora, por ejemplo, las glándulas, como por ejemplo glándulas que producen hormonas lipídicas, tienen mucha cantidad de REL porque necesitan lípidos. Por ejemplo, hay glándulas que las hormonas que producen son lípidos. Entonces, si yo quiero producir un lípido, necesito tener retículo endoplasmático liso. También las células del hígado cumplen función en nuestro hígado, es nuestro gran desintoxicador. Entonces, si yo estoy diciendo que el retículo liso es quien se encarga de la desintoxicación celular, y bueno, mis células del hígado van a tener mucha cantidad de REL, van a tener mucha cantidad de retículo endoplasmático. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí, sí. Bien. Vamos entonces, fíjense, ahí lo vimos de nuevo. Entonces, tengo envoltura nuclear, retículo endoplasmático rugoso a continuación, liso a continuación. Entonces, primer componente del sistema de endomembrana, retículo rugoso, retículo liso. Segundo componente del sistema de endomembrana, el complejo de Golgi, o de Golgi, como lo quieran llamar. El complejo de Golgi está formado por bolsas o cisternas aplanadas, ¿sí?, que básicamente cumple la función de recibir sustancias, modificarlas, empaquetarlas y distribuirlas en forma de vesículas. Miren, esto es el complejo de Golgi. Son cisternas aplanadas. ¿Lo ven? Y tiene una cara cis, que es una cara de entrada, y una cara trans, que es una cara de salida. Quiere decir que las sustancias entran por acá, se empaquetan en vesículas, y lo que hace el complejo de Golgi es, a la sustancia que llegó, modificarla y empaquetarla en pequeñas vesículas. Entonces estas vesículas llevan adentro, por ejemplo, no sé, lípidos, proteínas. Entonces la función que tiene es lo que recibe, empaquetarlo en vesículas para poder transportarlo. Esa es la función que cumple nuestro complejo de Golgi. ¿A dónde puede llevar lo que? Porque esto que él produce son vesículas. Cuando recibe una sustancia y la empaqueta, forma vesículas. ¿Y a dónde van esas vesículas? Bueno, depende. Esas vesículas pueden quedarse dentro de la célula, pueden ir a la membrana, o pueden directamente exportarse hacia afuera de mi célula, salir de mi célula. Son como bolsitas las vesículas que adentro tienen contenidos. A veces desecho, a veces algo útil, una proteína, un lípido. Entonces, la función que cumple el complejo de Golgi es, a la sustancia que recibe, meterla, modificarla, compactarla dentro de vesículas, que son como pequeñas bolsitas que adentro contienen sustancias, a veces útiles, a veces no. ¿Sí? Por ejemplo, estas vesículas, ahora los vamos a ver, les repito, las puedo mandar a alguna parte de la célula,
mandarlas a la membrana o expulsarlas directamente de mi célula. ¿Entiende? ¿O no? Sí, profe. Bien, hemos visto retículos, complejo de Golgi, tercera estructura del sistema de endomembrana, vacuolas y vesículas. Las acabamos de mencionar, las vesículas. ¿Recuerdan? Que les dije, son bolsitas membranosas que me sirven para almacenar y transportar sustancias. Fíjense. Entonces, esas bolsitas membranosas pueden ser vesículas, que son pequeñas y generalmente almacenan sustancias que las puedo transportar hacia afuera de la célula o al interior. ¿Y cuál es la diferencia con una vacuola? La vacuola, las vesículas están en todas las células eucariotas. Las voy a encontrar en una célula animal y en una célula vegetal. En un hongo, en una planta, en todas las células eucariotas hay vesículas. Ahora, la vacuola es como una vesícula, pero mucho más grande de tamaño. Y solo la encuentro en las plantas y en los hongos. ¿Cuál es la función de estas vacuolas? Almacenar generalmente agua, nutrientes o productos de desecho. Entonces, por ejemplo, en una célula vegetal, yo lo primero que veo es el núcleo y una gran vacuola, que generalmente está almacenando agua. Entonces, la vacuola también es una bolsa membranosa, pero más grande, que almacena, por ejemplo, agua. Repito, la vesícula, que son pequeñitas, están en todas las células eucariotas, pero las vacuolas están únicamente en las plantas y en los hongos. Nada más. ¿Se entiende la diferencia entre una vacuola y una vesícula? Sí, Si ustedes ven una célula vegetal, la manera más fácil de distinguirla es, miro la célula vegetal y veo una vacuola gigante. Es una célula vegetal, porque el animal no tiene vacuola. Entonces, la célula vegetal se caracteriza porque la vacuola que tienen es generalmente una y muy grande. ¿Se entiende? y si vemos algo al lado, sería, Un montón de cosas pueden ser. Hay un montón de organelas, ¿sí? claro, Hay bien, un montón de organelas más. Pero sí lo que te permite distinguir eso es que si vos ves una vacuola gigante, no es una célula animal, porque las células animales no tienen vacuola. bien, bien, ¿Se entiende? Te permite sí, distinguir. Entonces, fíjense lo que les hemos puesto acá. Por ejemplo, el RER sintetiza proteínas, ¿sí? Esas proteínas son liberadas en vesículas que llegan al complejo de Golgi. El complejo de Golgi a esas sustancias las modifica, por ejemplo, les puede añadir glúcidos y transformarlas en glucolípidos y glucoproteínas. ¿Y esas vesículas a dónde pueden ir? Miren, acá formo una vesícula, acá formo otra. Pueden ir al interior de la célula, pueden ir a la membrana de la célula, o puede ser que se liberen al exterior. Entonces, fíjense lo que hizo el complejo de Golgi. Recibió una sustancia, la empaquetó en vesículas, y estas son las vesículas. Adentro llevan contenido, que puede quedarse dentro de la célula, ir a la membrana, o ser exportados hacia el exterior. ¿Se entiende? Fíjense cómo acá relacionamos el RER con el complejo de Golgi. ¿Se sí, entiende? te muestra el caminito que hace, sí, Básicamente. Y fíjense que acá les muestra RER, complejo de Golgi, vesícula, que son estructuras que hemos estado hablando. ¿Sí? sí, Bien. El último compuesto que forma parte del sistema de endomembranas son los lisosomas. Son vesículas, bolsitas membranosas, que la diferencia es que adentro
tienen enzimas que se llaman enzimas hidrolíticas. Fíjense, es una vesícula que adentro tiene enzimas hidrolíticas. ¿Saben dónde se forman esta vesícula? ¿Dónde se puede haber formado? ¿Quién formaba vesículas? ¿Quién acabamos de decir que forma vesículas? El complejo de Golgi. Estos lisosomas se forman en el complejo de Golgi. La diferencia es que adentro, en vez de tener, no sé, lípidos, tiene enzimas puntualmente hidrolíticas. ¿Cuál es la función de esas enzimas hidrolíticas? Hacer un proceso de digestión intracelular. ¿Qué quiere decir? Digiere todo tipo de sustancias que ingresen. Porque estas enzimas que contienen son enzimas hidrolíticas. Les voy a hacer una aclaración. Las células animales tenemos lisosomas, esto que estamos viendo ahora. Las células vegetales o de los hongos, en vez de tener lisosomas, tiene vacuolas, que las vimos recién, que adentro contiene las enzimas hidrolíticas, pero cumple la misma función que un lisosoma, es decir, hacer digestión intracelular, degradar las sustancias intracelularmente. Entonces, la célula animal tiene lisosoma como tal. La célula vegetal, o los hongos, tiene vacuolas, que son más grandes, pero adentro también tienen enzimas hidrolíticas. Entonces cumple la misma función que un lisosoma. Entonces, los lisosomas vienen del complejo de Golgi, se forman en el complejo de Golgi. Por eso pertenecen al sistema de endomembrana también. ¿Qué tienen adentro? Enzima hidrolítica. ¿Para qué sirven? Para la digestión intracelular. Cualquier sustancia que yo quiero digerir, que me sirva o no, porque por ahí generalmente son desechos, el lisosoma se encarga de digerir. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá. Mañana